surgiendo en esta capacitación. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Ahí estamos. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, creo que todos me conocen, seguramente que se van a ir sumando algunos estudiantes en el transcurso de esta jornada, de esta tarde. Esta es nuestra clase extra, por así decir, nuestra masterclass de producción periodística. Para los que hicieron el curso saben que, y creo que se habrán dado cuenta, que es una pasión el tema del periodismo y que empiezan a aparecer tantas vertientes y tanta información y tantas maneras de canalizar todo lo que es una noticia o un reportaje o una entrevista, que es como que nunca terminamos. Si bien la clase pasada habíamos terminado con la última clase, porque el curso radica en 8 clases, hicimos esta clase extra, que de hecho va a estar abierta para que la puedan ver los amigos, los colegas y demás, y es a modo de sacar algunas conclusiones respecto al tema de la capacitación a nivel periodística. Como ustedes saben, para que sea periodística necesita tener obviamente una regla sine qua non, como dicen algunos por ahí, que creo que cuando hicimos el curso de radio y locución, una de las primeras cosas que figuraba era todo lo que, por qué era periodístico y qué significaba. Dentro de ese mundo periodístico, o esas cosas y esas relaciones directas e indirectas que convierten a un material en periodístico o a un periodista en periodista, como valga la redundancia, nos permite ver que hay una cantidad impresionante de vertientes que pueden darle un sentido a todo lo que uno está haciendo, y también, por qué no decir, va a estar también en el tema de la... lo saqué para que no me moleste. Tiene que ver también con el tema de estos principios básicos e inherentes al periodismo. Creo que todos lo vieron. Son 5 puntos. Los puntos los básicos son que sea para todas las personas, que cuanta mayor cantidad de personas haya, mejores, tiene que estar a través de un medio de comunicación. Tiene esos puntos, no sé si se acuerda alguno de esos puntos elementales. A ver si se acuerda, yo di 2. Tiene que ser masivo y tiene que estar en un medio de comunicación. Tiene 3 más. ¿Se acuerda alguno? A ver. André, ¿te acordás? Silvia. ¿Qué era el tema de la masividad? Ya está. La masividad ya está, lo tiene que ver la mayor cantidad de personas posible. La periodicidad. La periodicidad. No sé quién está por ahí que dijo periodicidad. Sí, señor, así es, periodicidad. O sea que tiene que tener una correlación en el tiempo. O sea, puedo publicar un blog, puedo publicar en un blog una nota, una entrevista y después dejarla. Nunca más tocarla, nunca más continuarla, nunca más hacer otras entrevistas. O sea, yo como periodista, si no sigo, no tengo esta continuidad, todo lo que yo haga va a pasar a ser un artículo más, pero no va a ser tomado como periodístico, porque tiene que haber una secuencia de trabajos, ya sea porque estamos dentro de un medio o porque estamos dentro de un espacio donde nosotros vamos a estar continuando con esta profesión. Ahí nos afirmamos como profesión. Falta una. Dijimos masividad, medio de comunicación. Actualidad, por supuesto, y falta una todavía. Masividad. Periodicidad. Medición. No, medición no. Estaba también esta situación del bien común, de que el periodista no tenía que apropiarse de la idea, ¿no? Sí, a ver, si quiero explicarlo con otras palabras. Si tiene una idea propia, como que tenía que hacerse a un costado de esa idea propia y dar a transmitir a la gente la noticia real.
Exacto. Sin partidismo. Sin partidismo. Bueno, y acá viene como decimos, un punto de inflexión, porque en todo este tiempo estuvimos viendo, de hecho hicimos varias entrevistas para poder trabajar, y el punto de inflexión es un texto por ahí agarrado de los pelos que incluso hay un amigo de Agustina que lo marcó y me encantó porque dije, uy, este me trajo a la memoria esta manera de pensar respecto al tema del periodismo. Siempre lo asociamos con la neutralidad y lo objetivo. Y nosotros los periodistas siempre tenemos que estar del lado del más débil. Entonces, en este tiempo del tema de las vulnerabilidades, de la poca visibilización de algunas problemáticas, siempre tenemos que estar de un lado. No podemos ser objetivos si hay una persona que es vulnerable o que la vamos a afectar con nuestros comentarios o nuestro material. Entonces, tenemos que ver eso dentro del sistema del medio o bien común, como le llamamos, ¿no? ¿Qué tan bueno es para mis oyentes o qué tan bueno es para mis lectores? Tenemos que tener en cuenta esa parte que muy pocas veces se toma no se toma en consideración, pero que sí se valora a la hora de transmitir estas emociones de las cuales siempre estamos hablando. Cuando hablamos, emociones. Cuando escribimos, emociones. Cuando queremos trabajar, ponemos todo, indistintamente de lo subjetivo que pueda ser para el otro. Que la otra persona lo sienta o lo viva o lo vibre de otra manera, pasa ya por otros canales. Lo que ellos sienten, obviamente, nosotros tenemos que trabajar para que ese sentir o esa emoción llegue a ser lo más parecido de lo que nosotros tenemos dentro. Y ahí es donde vuelvo otra vez a mirar el lado de la neutralidad, el lado desde nuestra parte objetiva. Y de ese lado siempre estar del lado del que tiene mayor vulnerabilidad. Es algo que hasta hace un tiempo no se tenía, pero es una cuestión de no caer en el amarillismo, ni tampoco entrar en el tema de la fatalidad, y mucho menos, y sí, por supuesto, no politizar, pero básicamente tratar de estar al lado de aquellos que nosotros vemos que están vulnerables. Nuestra propia vara, nuestra vara interna nos va a decir qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Sí, hay mucha gente que saca provecho del dolor, eso es verdad. Entonces nosotros tenemos que tratar de estar siempre del lado más vulnerable, indistintamente de cómo estén las situaciones. Por eso el principio básico del periodismo es una herramienta elemental que les va a servir para siempre, en todo sentido, y deben buscar ustedes más información, más cosas relacionadas precisamente a este tema tan particular del periodismo. ¿Cómo es que salimos de ahí a crear una producción, a crear una redacción periodística para una radio? Ya pasamos a otro punto, y este punto tiene que ver con esta redacción periodística según el estilo. Y según el estilo es según el lenguaje, según la síntesis, la puntuación que hay entre este trabajo y, por supuesto, la editorial del medio de comunicación. Porque se supone que nosotros, a partir de valorizar o de entrar en este principio básico, sabemos que sí o sí tenemos que estar adheridos a un medio de comunicación. O sea, solo está bueno. Nos podemos poner el nombre de periodista, podemos hacerle frente a las cosas, pero solo es difícil, porque no hay una representación, no hay un empoderamiento desde un medio de comunicación que tiene otras aristas, por así decir. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos ese punto tan particular. Y una de las cosas que a mí más me gusta y que se fue dando en este tiempo es el tema de las entrevistas. A través de la entrevista nosotros tenemos 2 o 3 canales que nos vamos a ir
acomodando, por así decir, el reportaje, que es donde juntamos toda la información, la investigación, todo lo que vamos haciendo, pero no hay nada mejor para un periodista que sentarse a charlar o a compartir el espacio con un invitado, poder darle la oportunidad de que ese invitado sea la estrella, de que ese invitado saque lo mejor de sí para poder compartir, y esto nos lleva a nosotros también a convertirnos junto con esa persona, célebre o no, en ser una persona, en pasar a ser el periodista que hizo esa nota. Y ahí es donde hablamos un poco, volvemos al tema del bien común, donde nosotros vamos a estar pensando en que el protagonista es la otra persona, ¿sí? Nosotros, esto de yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, yo soy la que, o sea, tener esta participación desde esas palabras que vamos a usar, esos conectores, no sé si recuerdan, y organizar nuestro trabajo con un detenimiento no solamente de conocer e investigar a la persona, sino también de poder armar y crear una especie de diálogo. Si bien no todos pudimos hacer estas entrevistas, siempre las hice yo, creo que a modo de ejemplo para algunos les habrá servido. Luis hizo su entrevista también en público y compartimos con el doctor David González, ¿no? Luis, si no me equivoco, David González, una entrevista del coaching y entrenador que sería, la verdad que excelente. Pero como decimos siempre, cuantas más entrevistas hagamos, más rápido vamos a adaptarnos a esa otra persona, más rápido van a fluir las preguntas, más rápido se va a hacer en nosotros esa costumbre de poder armar el diálogo y que no sea encuesta, sino todo lo contrario. O sea, por más que tengamos un guión, que estas entrevistas sean fluidas, puedan ser amigables, por así decir. Bueno, para los que no se han conectado antes, les cuento que estas entrevistas ya están en el canal de YouTube y próximamente van a estar como nota, como artículo periodístico dentro de nuestro medio de comunicación, que es noticiasconenfoque.com.ar. ¿Qué dice la importancia del buen clima? Por supuesto, siempre hay que crear ese buen clima. Si estamos en vivo o no estamos en vivo, siempre va a haber un material grabado. Nos pasó de todo. Nos pasó encontrarnos con una persona tan encantadora que nos pasamos de tiempo. Es tanta la información que tenía, es tantas cosas, nos trajo tantas ideas que queríamos seguir hablando con ella. Y la verdad que fue un placer, y de hecho todavía ni los publicamos a los videos, y ya había gente que me estaba escribiendo que qué bueno lo de Mónica Bianchi. Y nos encontramos con otras personas soberbias, altaneras, como que con unas cuestiones muy particulares que también lo subimos sortear, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros lo supimos sortear. Y obviamente que también van a estar en el grupo, en este grupo de entrevistas. Por otro lado, vamos a estar, hemos tenido esta semana una entrevista con la doctora Graciela Sotelos, de la Mesa de Género del Partido de la Matanza. También, como decimos siempre, quedaron preguntas pendientes, queríamos ser lo más breve posible y era un poco imposible. Y nos quedaron pendientes, esta puerta la abrimos para poder continuar con las entrevistas. Yo, de hecho, ya tengo dos o tres entrevistas para la semana que viene. Entre ellas, una es... a ver dónde está, pero que le voy a decir, Eve Recalde, que es representante de la Red Provincial de Mujeres Libres de Violencia de la Zona Oeste, y por otro lado, Julieta Laviusa, que es concejal del Partido de Morón. Bueno, también considerando que tenemos a Claudio Escalice, que le tenemos ahí pendiente una entrevista con él, y seguramente que van a ir surgiendo. Por eso la idea un poco era, la otra vez conversábamos con Claudia Bruna, de que ya tiene algunas entrevistas para realizar, bueno, y poder ayudarla, poder colaborarse.
poder colaborarse para que esa entrevista pueda ser subida a internet, quede como entrevista y que pueda ser compartida en varios, en varias redes. Primero por la misma persona que le hacemos la entrevista, y por otro lado también para nosotros, para que nosotros podamos ir adaptándonos a estas entrevistas que vamos realizando. Siempre hay un guión para trabajar, ya sea con entrevistas o no, pero siempre hay un guión, y eso es muy importante. La documentación que nosotros vamos a reunir a través de esto es para nosotros como si fuese un pequeño backup de las personas. Tenemos que investigarla, tenemos que aprender de ellas, conocerlas, y poder compartir después esta información. Es importante, no solo para el entrevistado, sino también para nosotros, porque empezamos a tener, como quien dice, nombre y apellido. Por otro lado, algunas cosas que nos generan confusiones es que un guión de radio no es lo mismo que un guión que uno puede hacer, por ejemplo, para un diario digital o para un diario gráfico o para una revista inclusive. Me ha tocado ver entrevistas que se realizan y es probable que las hayan hecho a través del correo electrónico, porque es una pregunta puntual y una respuesta larga de la otra persona, pero bueno, ¿cómo iniciaste? O esas preguntas vagas que a veces nosotros con una pequeña introducción podemos aclarar todas las cosas de esa vida de la persona y después ir, como dicen algunos, ir al grano, ¿no? ir a la médula, con preguntas puntuales, con preguntas realmente originales. Entonces, eso es muy importante a la hora de crear estas entrevistas. Obviamente tenemos un antes y un después, tenemos un material en crudo, tenemos un material que se va a hacer por impulso, por así decir, y luego tenemos que editar ese material. Tenemos que tener una mirada crítica nuestra también para eso, para poder analizarme yo qué hice bien, qué hice mal, qué me faltó, la tapé a la otra persona, la dejé explayarse, me fui por las nubes con las preguntas, o sea, es ver qué hago yo como periodista para mejorar mis futuras entrevistas y cómo estuvo la otra persona. Yo siempre les recuerdo y les cuento a todos que tengo un compañero, cierren sus mic, por favor. Tenemos un compañero que es de radio, que ahora está viviendo en Vigo, en España, y él me contaba a mí, periodista que recorrió el mundo y estuvo con nosotros trabajando un tiempo. Bueno, él nos contaba a nosotros que él tenía preparada dentro de sus hojas, de su agenda, esta ilusión de encontrarse con determinados personajes por la vida. Y entonces era hacerle 5 preguntas. Porque él dice que una de las cosas que le agarraba era miedo. Entonces cuando el miedo, la timidez, los nervios, la emoción, todo eso le jugaba en contra. Entonces él decía que para él era más fácil poder recordar esas preguntas según el personaje. Y me hizo una lista de una cantidad impresionante de personajes que él tenía, y cada una tenía 4 o 5 preguntas puntuales, pero supongamos, él decía, yo me voy a encontrar, tuve la suerte de encontrarme con Sandro, decía, y casi me sale de preguntarle, bueno, qué sentía él cada vez que emocionaba a las chicas y cómo las nombraba y todo eso. Y después dijo, es una estupidez lo que le estoy preguntando a este tipo, cuando se dedica a hacer eso, cuando vende discos dentro de esa misma característica. Entonces él analizó esas preguntas y empezó a buscar otra forma incluso de preguntar. No solamente las famosas 5W o 6W, el qué, cómo, cuándo, por qué, o ese tipo de cosas, sino que empezó a
a imaginarse a la persona frente y a preguntarle cosas que él no había podido investigar, cómo surgieron determinados temas o en relación específico a esos temas. Así que yo siempre a modo de juego suelo dar también que se encuentren con un personaje en forma, vamos a decir, incluso virtual, si uno quiere, en imaginación, ¿qué preguntas le haríamos? Y después razonar esas preguntas en relación, no que nosotros le respondamos, pero que también esas preguntas no sean una monosílaba, que sea sí, no, o preguntas que son totalmente incoherentes que las personas no nos podrían responder. Ese análisis es a veces un poco difícil, pero no deja de ser una excelente oportunidad para poder, para poder ponernos en práctica. Yo creo que la entrevista es la herramienta más importante para todo periodista y la sigo sosteniendo hasta la fecha. Por eso otra vez me volví a entusiasmar con las entrevistas y bueno, y ahora empezaron a salir y se van dando solas. Pensé que este año me iba a dedicar solamente a dar clases y ahora presenciales también, pero van sucediendo las entrevistas y me acuerdo de, ay, estuve con fulana, y bueno, y aparece la dinámica. Me mandaron un video, me mandaron un texto muy grande y las preguntas fueron puntuales. Cerrá tu mic, Su, que lo tenés abierto, tu micrófono, tu audio. A ver, ya les quiero compartir un minuto ahí de... Ah, está, gracias, porque siento ruidito a fondo. ¿Cómo vamos modificando nosotros en nuestro vocabulario, inclusive cuando hacemos las preguntas? Porque rápidamente surgieron otras cosas, y estas otras cosas me dieron a mí la sensación de decir, esto es la dinámica del trabajo. Cuando nosotros nos encontramos con esa dinámica, nos resulta, pero muchísimo más fácil, el poder preguntar. Estoy buscando, porque la verdad que Ana, mi teléfono anda medio... Acá está. Me pasó el video, esta chica amiga, y me pasó un poco el texto con respecto a las preguntas, y sin darme cuenta, le había realizado 2 o 3 preguntas, pero salieron como quien dice, en forma muy dinámica. Y obviamente ella me las respondió también fácilmente, porque entendíamos el concepto de lo que estábamos hablando. Entonces me pone, respecto a tus preguntas, la intro, ¿cuándo fue? ¿Cómo lo hiciste para exponer o por qué? Era una exposición que hacía. ¿Cuándo fue? Pido fechas. ¿Cómo lo hiciste? Relación y contactos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? O sea, en una pregunta englobé varias respuestas. Y ella dice, la audiencia pública fue el día miércoles 10 del 3, para exponer me inscribí con anticipación, armé previamente un texto planteando mi disconformidad con las nuevas reformas del Código de Edificación de Cava. La participación es abierta a todos los ciudadanos de Cava. Es la dinámica, ¿se entiende? Pregunta siguiente, ¿cuál es el objetivo? Tan sencillo como eso. Principalmente que no se dé marcha atrás con los derechos ganados para las personas con discapacidad en cuanto a las medidas mínimas exigidas para los ambientes de una vivienda. Lo más grosero, por destacar una de las aberrantes reformas, es la medida mínima que plantea para una unidad funcional. El nuevo Código de Edificación establece una superficie mínima de 18 metros cuadrados para una vivienda. ¡Wow! Así que monoambientes para todos, sería la respuesta. Obviamente está el video, lo voy a estar subiendo en este fin de semana y la nota va a estar subida con estas respuestas, más una breve introducción de qué pasó, cuándo lo hizo y demás, esta participación en la audiencia pública. Está muy interesante porque además la arquitecta Ana Marrapodi es una persona que quiero mucho
y la han tenido, creo que todos la han sufrido al famoso Marrapodi, porque fue ella la que me regaló el texto ese tan lindo de Fontana Rosa, cuando me dijo, toma, acá tenés, para vos, hacelo, me dijo. Y yo me reí mucho, y lo hicimos, y nos matamos de la risa las dos, porque ella dice, muy poca gente lo asocia, pero cuando escuchan mi apellido, seguida les viene Fontana Rosa. Son esas cosas encantadas de la vida de conocerla. Y bueno, la van a ver en el canal de Facebook, perdón, en el canal de YouTube de Taller de Radio Parlante, y lo van a ver también en el canal de YouTube de Noticias con Enfoque. Creo que se llama, ya ni me acuerdo cómo es el nombre del canal, pero creo que es Noticias con Enfoque solamente. Bueno, se me acaba el tiempo. Voy a pedirles a todos que, bueno, realmente voy a leer un poquito acá, que ahí me dejaron algunos mensajitos, no politizar, bueno, está bien, son saluditos más que nada. Lo que nosotros tenemos que tratar de buscar en estas interacciones, como les dije, la posibilidad de que explotemos al máximo nuestras preguntas, que tengamos esas preguntas inteligentes, que no caigamos en eso que siempre doy como ejemplo, que la persona está tirada en el suelo, sangrando por sus heridas, y uno le pregunta cómo se siente. O sea, no caer en esa que es una... Sí. Es una locura, pero es así. Hay mucha gente que no mide eso, y que no tiene nada preparado dentro de su cabeza. Crónica, sí, totalmente. Bueno, pero hablemos de que Crónica ya es fatalista y sus preguntas son esas. Es su estilo, su manual de estilo, su editorial, su forma de trabajar. Entonces, en ese sentido no debemos confundirnos. Y otra de las cosas que siempre pongo, como quien dice, no armar una especie de libreto, pero sí, bueno, también van a ver las fallas ustedes, que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, en todas las presentaciones que hice, nunca me acordé de poner mi nombre y decir, hola, soy Rosa Costa. Nada, me olvidé, recolgada, por así decir, porque estábamos todos con la confianza de poder charlar, así que tuve que hacer una especie de flyer donde aclaraba y después también poner al final quiénes éramos, qué estábamos haciendo y demás. O sea, lo que a veces creemos que es redundante, para nosotros es redundante, pero para otros no. En una de estas entrevistas que realicé ahora la semana pasada, por más que me conozco desde hace muchos años con la doctora Sotelos, hice mi presentación y dije soy Rosa Costa. Me dio mucha risa porque me había olvidado de ese detalle. No nos olvidemos de utilizar algunos bocadillos, utilizar algunos refranes, utilizar algunas palabras textuales de extraídas incluso de otras notas o de otras noticias, que nos sirvan a nosotros para poder refrescar nuestra mente rápidamente y no caer en esto de tener un papelito siempre, que sean fluidas, para que sean ricas y puedan compartirse con alegría este tipo de elementos. Que no sea una charla, que no sea un monólogo, que sea una conversación, que sea un ida y vuelta, un feedback. Por eso ahora hacemos hincapié en trabajar precisamente el tema de las entrevistas. Algunas sugerencias es agregarle música a las entrevistas cuando terminamos las entrevistas y cuando ya está editada la entrevista, pero en algunos casos está bueno el tema del ruido ambiente, lo que pasa, si está el perrito o el perrito, porque obviamente nosotros somos personas y estamos en casa, estamos en tiempo de pandemia, entonces se puede editar, se puede cortar. No somos perfectos, pero estamos tratando de llegar a eso. No tengo mucho tiempo más para distraerlos. Igualmente me gustaría tener una segunda parte, no sé si están todos de acuerdo. Quisiera charlar un poquito más con ustedes. Tengo un sorteo para los estudiantes que han hecho este curso, que es un libro de la Ley de Medios, un libro que sumamente archivigente en este tiempo, aunque mucha gente lo ha dejado de lado.
Y bueno, ¿y qué les parece? ¿Volvemos en 5? ¿Nos tomamos 10 minutos y volvemos? ¿Sí? ¿Y hacemos el cierre ya definitivo? Buenísimo. Entonces, dejo grabando esto. Esta es nuestra primera parte. Y bueno, y volvemos en Sony 38, menos 10. Les dejo un beso grande. Hasta el ratito. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias a todos por estar, ¿eh?